nos ha bendecido de gran manera. Amén. Yo quisiera que tengamos un breve momento de oración antes de continuar. Amén. Señor, otra vez, Señor, estamos delante de ti y te damos gracias. Te damos gracias por nuestros hermanos, Señor, te damos gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, y por este tiempo que nos das para compartir juntos de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, ministrando nuestra vida y nuestros corazones, ayudándonos, Señor, a escuchar atentamente tu palabra, Señor, pero que no seamos oidores, Señor, olvidadizos, Señor, como tú dices, sino que tú nos des, Señor, que nos des convicción, que nos des, Señor, valentía, mi Dios, que nos des, Señor, de nuevo para aplicar tu palabra en nuestras vidas, con el propósito de honrarte a ti, Señor. Yo te pido por esta iglesia, Señor, una vez más, que sea un vaso de honra tuyo, Señor, que tú llenes de tu Espíritu Santo, mi Dios, hasta que rebose, de manera que tú lo uses con poder para bendecir a muchos más. Nuestra preocupación, Señor, no es números, Señor, tuyo es todo reino y poder, toda gloria, toda honra, Señor. Pero tú, Señor, te gozas en usar a tus hijos, Señor, para expandir tu reino. De manera que yo pongo esta iglesia en tus manos y te pido que continúes usándola, Señor, y llevándola, Señor, donde tú quieres, como punta de lanza, para la gloria tuya y la expansión de tu reino, Señor. Y que en esta mañana tú, Señor, nos ministres con el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahorita cantamos un cielo para tu gloria, ¿recuerdan? Amén. Y justamente de eso se trata el mensaje de esta mañana. Hablamos sobre el modelo a seguir para ser un siervo de Dios. Muchas veces hablamos de estos términos o del tema del servicio en ocasiones. Sin embargo, a veces necesitamos como aterrizar un poquito más estos conceptos para ver de qué estamos hablando. Y la porción que yo quisiera utilizar como punto de partida será Santiago, capítulo 1, en su primer versículo. ¿Okay? Lo primero que yo quisiera traer a colación es que cuando hablamos del servicio, muchas veces nosotros estamos muy ávidos de tareas y ver qué es lo que hay que hacer para nosotros ser parte de la solución de lo que sea, cualquier conflicto, cualquier tema, cualquier necesidad. Sin embargo, un punto en el que vamos a ver que la palabra hace énfasis es que Dios está primeramente más preocupado por quién nosotros somos, o sea, por el ser, por la persona, y luego entonces por el hacer, o sea, la tarea. Que nosotros somos, cuál es nuestro corazón, cuál es la situación de nuestra alma delante de Dios, es más importante para Él que el hecho de que nosotros barramos la iglesia o salgamos por ahí a hacer una actividad de tal cosa. Dios no nos necesita para la expansión de su reino, Él es todopoderoso. Yo no sé si usted había escuchado eso en algún momento, pero el hecho de que Dios nos regale una oportunidad de servicio es simplemente una gracia más. Amén. Dios no deja de ser Dios porque usted no esté aquí o porque usted no haga algo. Amén. Él es Dios, no nosotros. ¿Eso está claro? Amén. Entonces nosotros muchas veces estamos más preocupados por el hacer y por la tarea que por ser en la intimidad delante de Dios. Ok, entonces de esto es que queremos hablar esta mañana. De manera que por eso es que ponemos aquí en esta figura primero el siervo, primero la persona, primero el individuo y luego entonces el servicio. ¿Ok? Y quiero partir de este versículo, Santiago 1:1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese es el primer versículo del capítulo 1 de Santiago. Y para mí este es el punto de partida de todo lo que Santiago va a hablar en su carta. En el capítulo 1, él establece este punto que acabamos de mencionar, el ser, la persona, el individuo y nuestra comunión, nuestra relación con Dios como base. Y luego entonces, usted verá en Santiago la carta más práctica que usted le venga a la mente, porque él le va a decir después de ahí, mira, haz esto, no hagas esto, te manejas de esta forma, pero primero, es lo primero, quiénes somos y dónde estamos con respecto a la persona de Dios. Lo primero es, hermanos,
nuestro valor personal. Es importante aclarar eso porque hoy en día se habla de valor personal en muchos ámbitos, en muchos contextos. Y en resumen, nuestro valor, de acuerdo a lo que plantea la Biblia, está en Dios mismo, en Él, en su persona. Si nuestro valor está en cualquier otra cosa, entonces estamos en problemas. Porque cualquier otra cosa es pasajera, es perecedera. Es como lo que usted compra en el supermercado que tiene una fecha de caducidad. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios es la roca inconmovible, que es fiel, fija y eterna por los siglos de los siglos. Entonces, si nuestro valor está en Dios, nosotros estamos, como dice Mateo, cimentados en esa roca. Cualquier otra cosa es arena. ¿Usted ha construido un castillo de arena en la playa? ¿Ha tenido la oportunidad de ir y levantar una pila de arena? Yo he visto cosas en países que hacen competencia de eso y hacen unos castillos grandísimos de arena y los fijan y cosas, una cosa bellísima. Y nada más tienen que esperar a las 6 de la tarde que suba la marea para que todo eso se vaya a pique, porque dice la Biblia que quien construye sobre la arena, ¿qué sucede? No hay fundamento, ahí no hay solidez, ahí no hay sustento, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero comenzar, hablando sobre el tema de la persona, del individuo, basado en ese versículo de Santiago, es quién es Santiago y cuál es la introducción que nos está haciendo en ese primer versículo. Lo primero es que Santiago, usted va a ver, si quizás en su misma Biblia o en otras versiones que usted utilice, usted verá el nombre de Santiago o Jacobo. Se utiliza indistintamente, simplemente es una traducción de griego o hebreo del mismo nombre. Entonces, como ellos eran judíos, venían del judaísmo, en algunas traducciones, usted verá Jacobo, que es el nombre hebreo, o verá Santiago, que es el nombre griego de la misma persona. ¿Ok? Entonces, lo primero es que Santiago es medio hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Se dice medio hermano porque, como usted sabe, Jesús nació de María, pero fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Mientras que Santiago y otros, como vamos a ver más adelante, pues entonces obviamente se atribuyen que son hijos de María y José. Entonces son hermanos de madre, como nosotros decimos. Entonces, otro punto es que vemos en Juan capítulo 7, que no solo Santiago, sino que dice que sus hermanos no creían en él. En el principio del ministerio de Jesús, la familia de Jesús no veía a Jesús como el Mesías, sino que lo veía como una persona que salió de nuestra casa, que anda deambulando por ahí diciendo unos mensajes nuevos, una cosa diferente que nadie ha oído. ¿Y cómo ve la gente eso? ¿Qué le parece? Nuestra comunidad, si alguien viene y se pone en ese esquina y comienza a decir algo raro que nosotros no hemos oído nunca, ¿qué usted cree que va a ser su parecer? ¿Cómo usted lo ve eso? Entonces la familia lo que veía era que este hombre va creando vergüenza para nosotros y trataban de ir a los sitios para llevárselo y guardarlo. Hay que trancarlo, muchachos. Esa es la impresión que nos da Juan en el capítulo 7 de cómo los hermanos de Jesús y su familia lo veían. Entonces, un hombre que se cría con Jesús porque es un medio hermano. No de vale, dice el Señor, que no hay profeta en su tierra. Entonces, este hombre que ya Jesús adulto iniciado su ministerio no cree en él. Vemos luego en la Biblia que él no solamente que cree en él, sino que se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando Pablo y Bernabé tienen que ir, en Hechos capítulo 15, tienen que ir a la iglesia a debatir unos temas que se armaron allí, tuvieron que ir donde el líder. ¿Y quién era el líder? Según el versículo 13, era Jacobo, quien estableció cómo se iban a resolver los asuntos. Mire, vamos a hacerlo así, tomen en cuenta esto. Los creyentes que no vienen del judaísmo no tienen que judaizar, no tienen que circuncidarse, pero sí tienen que hacer esto, aquello. El hombre estableció un orden ahí, el Señor lo usó para eso. De manera que, de buenas a primeras, la Biblia nos enseña a alguien totalmente transformado, una nueva criatura. La historia de Santiago es la historia de nosotros. Y el hecho de que haya sido medio hermano del Señor no cambia su naturaleza. Él es un hombre caído, pecador, que se arrepiente, que tiene un encuentro con su Señor y que luego le sirve, le entrega su vida para el servicio a Él.
Santiago tenía razones para alardear, para llenarse la boca diciendo, tú sabes quién soy yo. Ten cuidado, yo puedo hablar con mi hermano para que esto se resuelva ahora mismo. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la actitud que vemos en él es totalmente contraria. Yo le hago la pregunta, si usted lee de nuevo ese versículo 1 de Santiago, mi pregunta es, ¿qué presenta Santiago de sí mismo? ¿Cómo él se introduce? Esa es la pregunta. Miren lo que él dice. Yo soy Santiago. ¿Ya? Eso es lo que él dice. Si usted no me conocía, es un placer. Santiago soy yo. Y si usted necesita que yo le diga algo más de quién soy yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no de mi hermano. Miren qué interesante. Del Señor Jesús. Ahora bien, quiero compartir esta frase de Spurgeon que me llamó la atención. Él dice, nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Y es una evaluación constante que nosotros podemos hacer, porque dice Pablo que el que cree está firme, mire que no caiga. Y nosotros debemos siempre vernos en este espejo, en el espejo de lo que nos está mostrando la palabra aquí con respecto a este punto. Un segundo punto en el que no vamos a ampliar demasiado es el tema doctrinal, porque muchas veces queremos servir al Señor como Él quiere ser servido, pero no lo conocemos, no conocemos su palabra, no sabemos lo que Él ha enseñado. Entonces, para mí, personalmente, es muy interesante, y creo que sería interesante para la iglesia reflexionar en esto. Santiago dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser siervo? ¿Y qué significa ese señorío de Jesucristo? Es un punto que sería importante aclarar. Lo primero es que cuando hablamos de siervo, el término Dios aquí no está en discusión. Como decíamos, Santiago viene del judaísmo, él sabe muy bien cuáles son las doctrinas, él sabe el Nuevo Testamento, Talmud y todos estos documentos, está muy formado con respecto a quién es la persona de Dios. El elemento nuevo en esa cultura es Jesús, y no solamente Jesús, sino la introducción del señorío de Él. ¿Qué significa eso? Que es muy claro desde temprano que para la iglesia primitiva la Trinidad es una realidad. Existe un Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo, que tienen diferentes tareas y atributos, pero coexisten en una misma persona. Si eso no es así, esta porción no tiene sentido, y lo vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, con respecto a siervo de Dios, en el término que nosotros normalmente lo utilizamos, el término siervo es como ayudante. Cuando nosotros leemos la Escritura o otros documentos activos y vemos la palabra siervo, muchas veces entendemos que está hablando de alguien que simplemente, ¿qué cosa? Sirve, ayuda, colabora, ¿ok? Es parte de algo. Eso es lo que vemos muchas veces. En otro contexto, y si nos vamos al término original, ¿ok? Esa palabra siervo viene de ese término griego que se llama doulos. Eso significa esclavo. Esclavo es alguien que está inequívocamente y totalmente sometido a la autoridad de otra gente. Él no puede escapar de ahí porque es, ¿qué cosa? Un esclavo. Entonces, ¿cuál es el término que la Biblia quiere que nosotros nos apropiemos de esto? ¿El primero o el segundo? Yo les diré que ambos. Ambos. Porque lo que la Biblia plantea es que nosotros estamos sometidos a Dios, sometidos a su autoridad, y que al mismo tiempo no es que estamos sometidos en un sentido de represión, sino que voluntariamente nos hemos rendido a Cristo, nos hemos rendido a Dios. Entonces no solamente estamos sometidos bajo su autoridad, sino que se supone que también estamos deseosos de ser parte de ese servicio. Sometidos, pero gozosos, como Pablo pondría en otros términos. Entonces, eso es con respecto al término siervo de Dios. Ahora, Señor Jesucristo. Este podría ser el punto de discusión en aquella época. Si yo soy siervo de Dios, ¿qué significa el Señor Jesucristo? Y para eso necesitamos hablar de esa palabra Señor, ¿qué significa? Porque en el español es fácil perder un poquito el hilo de lo que eso puede significar. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos Señor a cualquier persona. ¿Qué es Señor? Sino más bien un término de respeto, de distancia,
de honra a una persona, ¿verdad que sí? De reconocimiento, el señor fulano, el señor sultano, ¿verdad que sí? Ese es el uso que le damos. Sin embargo, el uso que le está dando la Biblia aquí no es el uso de respeto solamente, sino de autoridad. Cuando se hablaba del señor de una comarca, se hablaba de prácticamente el dueño de eso. Y todo el que vivía ahí era ¿qué cosa? Súbdito de ese señor. Entonces, cuando Santiago dice que él es siervo de Dios y que él es siervo del Señor Jesucristo, él está diciendo: yo me someto a la autoridad de Jesús como me someto a la autoridad del Padre. Si Jesús y el Padre son dos seres totalmente distintos, que no están vinculados el uno con el otro, entonces eso no tiene sentido, porque tú no puedes servir a dos señores. O sirve a uno, pero que sí, y desprecia al otro, es lo que dice Mateo, lo que dice los evangelios, ¿cierto? Entonces Santiago está estableciendo desde el principio que él está sometido a la autoridad de Dios, ¿verdad que sí? En la persona del Padre, en la persona del Hijo. Esa es la aclaración. Entonces, la pregunta es, al nosotros analizar esto, y estamos en el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago, al analizar esto, mi pregunta es, obviamente, para tus adentros, ¿no? ¿Cuál es tu entendimiento de eso? ¿En qué sentido esto te llama la atención? ¿Cómo tú confrontas tu vida con esta verdad? Si realmente tú estás siendo siervo de Dios como ayudante, o siervo de Dios como dulos, como esclavo, como alguien rendido totalmente a Él. Tú estás rendido al señorío de Cristo, y si es así, ese señorío es de respeto, que tú dices: no, Cristo es el mío. Eso es, como yo veo en muchos lugares, en muchas partes, en muchas iglesias, Jesús es mi fiel amigo. Y ya. Entonces, si ese es tu concepto, de ser de siervo y de esclavo y de rendición a Él, entonces necesitamos evaluarnos, ¿ok? Para que nosotros podamos ver, palpar y asegurarnos, como dice la palabra, de que nuestro servicio y nuestra rendición e inclusive nuestra conversión es real, es genuina. Necesitamos llegar al final de nosotros mismos, a la muerte de nuestro ego y nuestras pasiones personales, para que solo Dios tenga el espacio de ser nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro refugio y nuestro destino. Si Dios no es todo para ti, entonces debemos evaluar nuestra fe. Hay otros ejemplos. Usted puede decir: hermano, todo esto está muy bien, pero tú me estás creando todo un mensaje y toda una enseñanza y una práctica que yo debo seguir basado en un versículo, porque tú solamente me has leído Santiago 1:1, ¿verdad que sí? Eso es lo que hemos visto. Entonces, con el fin de fortalecer el caso, yo quisiera mostrar algunos otros ejemplos que utilizan prácticamente el mismo principio, el mismo formato calcado de Santiago. Ok, algunos ejemplos les muestro. Los primeros serán del apóstol Pablo. ¿Recuerdan el versículo de Santiago? 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas, ¿no? Salud. Entonces, primero, Romanos 1:1. Dice aquí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Esa es la introducción de Pablo, como él se presenta. Él es, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo. Filipenses 1, del 1 al 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Otro ejemplo, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, del 1 al 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
Oiga bien, nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de quién, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ve el principio que hablábamos ahorita, doctrinal, bíblico. Si Jesús el Padre, si Jesús y el Padre no coexisten en un mismo ser, lo que nosotros llamamos la Trinidad, entonces esta porción no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿qué dice? Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Verdad que sí? Y luego dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces está hablando de dos personas que coexisten en uno. Judas, y en el caso en que simplemente me detengo un segundo, es el único que usa un referente. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo, ¿y qué cosa? Hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Santiago, ¿cierto? Entonces, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Por qué me llamó la atención cómo se presenta Judas? Porque Judas, igual que Santiago, es ¿qué cosa? Hermano de Jesús. Sin embargo, cuando él se introduce, él no dice hermano de Jesús, no, él dice siervo de Jesús, hermano de Santiago. ¿Por qué? Porque lo que él está buscando no es una señal de autoridad, sino ser reconocido, la carta sea validada, ¿verdad que sí? Por el testimonio de alguien que se conoce en esa época. ¿Me siguen? Entonces, lo que él dice es, yo soy hermano de Jacobo, para que ustedes sepan quién es que lo está escribiendo. Ok, porque aparentemente era menos conocido que su hermano. Entonces él usa la figura de Jacobo como un medio de reconocimiento a la iglesia para que reciba su carta, pero no como una señal de autoridad. A mí hay que oírme, porque soy hermano de Jesús. ¿Qué pasó? Yo no sé por qué. ¿Ustedes saben quién soy yo? Yo soy hermano del dueño de esto. No, eso no es lo que está diciendo. Ok, él está diciendo, yo soy siervo de él. Ya no es mi hermano, él es mi Señor. Ahora entonces, habiendo hablado de todo esto y habiendo hablado de cómo para Dios es más importante nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que Él viene a salvar, que Él viene a limpiar de nuestros pecados con su sangre, no fue la tarea que nosotros vamos a hacer. El ministerio en el que servimos no fue eso que el Señor vino a salvar. El Señor murió por nosotros, ¿cierto? Ahora bien, dice Efesios capítulo 2, que no solamente Él nos salvó, ¿verdad que sí? Sino que creó tareas, obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Luego el mismo Santiago dice que nosotros, aunque no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe ¿cómo? A través de mis obras. Lo que él no quiere es que usted malinterprete y ponga lo segundo por encima de lo primero. Primero nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sirves en la iglesia? Gloria a Dios. ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu vida de intimidad con el Señor? ¿Cómo estás compartiendo tu fe? ¿Cómo tú puedes explicarme en 2 minutos de qué manera está tu relación con Dios en esta hora? Esa es la primera pregunta. De ahí parte cualquier otra cosa. Entonces, podemos hablar del servicio. ¿Cómo fue la introducción del versículo 1 de Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la presentación de él. Y luego entonces él dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es la parte del hacer, esa es la parte de cuál es el propósito de la carta. O a quién va dirigida la carta. Lo primero es el envío. La dirección. Yo soy Santiago, mi rango, mi autoridad es que yo estoy sometido al señorío de Dios, de Cristo en mi vida. Esa es mi carta de presentación. Y con ese fundamento, entonces yo me comunico a ti, les hablo a ustedes. Y los cristianos verdaderos que recibían esa carta, veían más autoridad en eso
que él dijera, oye, yo soy el hermano de Jesús y vine a bajar raya por acá. No es eso. El cristiano, el creyente genuino, que veía ese documento que llegaba del corazón de alguien que estaba rendido a Dios, más fácilmente decía, wow, esto es palabra de Dios. Como de hecho, es legada a nosotros en la Biblia como que, como la palabra de Dios, inspirado por Dios, Él escribió. ¿Y de quién es la autoridad con la que Él escribe? Lo acabamos de leer, es Dios mismo. De manera que la iglesia lo recibe como palabra de Dios. Por eso, ahí es que Pablo, ahí me viene a la mente esa frase de Pablo de la locura del Evangelio. No tiene sentido. Aquí, cuando usted conoce a alguien de autoridad en nuestro país, lo primero que usted está buscando es que esa persona le regale una tarjeta de presentación con su firma, o cuando usted tenga un problema por ahí, decir, hey, mira, espérate, tú estás viendo quién soy yo. Cuidado, que yo tengo amigos aquí. ¿Verdad que sí? Sin embargo, lo que vemos en Santiago es totalmente opuesto. Totalmente. Yo no necesito eso, lo que Santiago nos está comunicando, y los apóstoles, como vimos los otros ejemplos, lo que nos está diciendo es, no, es que yo no dependo de eso. Mi vida no depende de eso. Mi situación no depende de eso. Y ellos estaban pasando situaciones, hermano. ¿Usted cree que nosotros estamos pasando situaciones? Ellos estaban pasando situaciones. Y vamos a hablar de eso ahora. Entonces, con esa autoridad yo escribo ¿a quién? Dice, a las 12 tribus. Están hablando, cuando hablamos de las 12 tribus, ustedes saben que estamos hablando del pueblo de Israel, pero en este caso, en este contexto, él está hablando a los creyentes en Cristo, convertidos al Evangelio, pero que vienen del judaísmo, ¿cierto? Entonces, por eso él dice, a las 12 tribus, le habla a los creyentes de esas 12 tribus, que están como dispersos. ¿Qué significa eso? Brevemente, el Señor Jesús, antes de ascender, le dice que lleve la palabra, ¿por dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dijo eso y se va, entonces los discípulos, ¿qué usted cree que hicieron? Se quedaron en Jerusalén. Porque si aquí está todo bien, y estamos predicando, y estamos hablando con todo el mundo, no hay que, ¿verdad? Estamos tranquilos. ¿Qué usted opina? ¿Cómo usted abandona su zona de comodidad? ¿Cómo es eso? Si no hay algo, como dicen por ahí, si no hay algo que ocasione un dolor mayor que el dolor que quedarme aquí, me quedo aquí. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿qué ocurrió? Cambiaron las autoridades del imperio. Los cristianos fueron perseguidos brutalmente. Esos creyentes tuvieron que salir, adivinen cómo o para dónde. De Jerusalén tuvieron que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó entonces? Que con ellos fue lo que ellos tenían. ¿Qué ellos tenían? El Evangelio, la palabra de Dios. Y así se expandió el Evangelio en el tiempo primitivo. Fue de esa forma. No fue que alguien dijo, mira, para que la iglesia me levante los fondos, que yo quiero ser misionero en Zambia, en África, y me ayuden ahí. No, hermano. Usted tuvo que salir corriendo descalzo con lo que tenía en la mano, por su vida, pero que sí, para ya desarrollar algo y comenzar una nueva obra. Fue así. A veces me llama la atención cuando visitamos iglesias y hay personas como contristadas porque somos una iglesia pequeña o porque no tenemos fondos o porque, hermano, la iglesia en los tiempos de Hechos eran 5 gente en una cueva cantando así. Porque si lo oían, no saben lo que venía, ¿verdad? Y en ese contexto el Señor desarrolló su iglesia. ¿Usted cree que el Señor necesita que sea mucha gente? O que haya muchos fondos, o que tenga un local grande. Usted está empequeñeciendo el guión que usted cree, cuando usted lo ve de esa manera. Usted puede ser uno, y el Señor glorifica su nombre y prospera su ministerio. Con usted, sin usted, y si usted se calla, la piedra habla. Él es Dios. Amén. Ejemplo práctico.
Y de esto sí hemos hablado en otras ocasiones. Quiero llevarlo a un texto que hemos visto en anteriores ocasiones y es Filipenses capítulo 2. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y vamos a comenzar a ir cerrando este tema del servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así, comienza de esta manera, quizás te lo he escuchado, dice, haya pues en vosotros este sentido. Así inicia Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros ¿qué cosa? Sentido. Me llama la atención algunos elementos. Esta es una de las porciones más conocidas de la palabra de Dios y muchas veces usted le pregunta al creyente y no sabemos ni qué significa el pues que está ahí, ni qué significa el sentido. Hay un problema ahí. Porque si Pablo dice haya pues, haya entonces, ¿por qué es? Sino porque ya él explicó algo con respecto a eso. Si tú quieres saber cuál es el sentir del que Pablo está hablando, lo único que tienes que hacer es devolverte 3 o 4 versículos y él te lo va a explicar. ¿Ok? Y cuando él habla del sentir, cuando leamos ahora esos versículos, usted se va a dar cuenta que él no está hablando de pajaritos en el aire, ni que hoy me levanté contento, ni que tengo una penita, que me siento bien o que me siento mal. No es de eso que Pablo está hablando. El sentir en la Biblia, en este contexto, estamos hablando de decisión. Si no fuera así, no tuviese sentido cuando la Biblia nos invita a tener gozo en medio de la tribulación. ¿Cómo usted se puede sentir gozoso en la tribulación? Eso no tiene sentido. ¿Tiene sentido eso? Lo que la Biblia está diciendo es que en cualquier contexto, tu satisfacción, en las buenas o en las malas, debe estar en Dios. Amén. Y si es en Dios que está, las circunstancias no importa porque Dios no falla. Él es fiel, dice la Biblia, Él no puede negarse a sí mismo. Él es constante, fiel, presente ahí, contigo en todo momento, aun cuando estamos peleando, Él está ahí. Él es testigo de eso. Entonces, hermanos, yo quisiera que nos devolvamos los versículos en Filipenses 2 y veamos desde el mismo capítulo 2, pero el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo, por tanto, simplemente muy brevemente les explico. En el capítulo 1, Pablo está hablando del contexto en el que él se encuentra. Pablo, si usted no sabía, la carta de los Filipenses se le conoce como la carta del gozo, donde él nos manda a estar regocijados. Lo que muchas veces no sabemos es que él nos invita al gozo estando preso. Pablo está preso. Ok, entonces termina el capítulo 1 hablando de cómo él, preso, está gozoso porque él ha sido privilegiado no solamente con la bendición de gozarse en él, sino de también padecer por él, sufrir por él. Para él es un gozo, es un privilegio. Yo no sé si usted ha leído el libro de Hechos, capítulo 4, 5, por ahí, cuando los apóstoles son, vamos a decir, amenazados, vamos a decir en pocas palabras, con que van a ser encarcelados y castigados por predicar la palabra de Dios. La respuesta de ellos fue, ¿usted cree que es digno que yo deje de predicar la palabra porque usted me vaya a hacer algo? Si usted cree en Dios, y usted cree que Dios lo mandó a algo, ¿usted cree que usted se sentiría bien dejando de predicar y que cuando usted me va a dar un golpe o que me va a trancar en un sitio? Para mí, predicar la palabra es un privilegio. Pase lo que pase. Esa fue la respuesta de los apóstoles. Esa es la invitación de Pablo. Entonces está diciendo que padecer por él es un privilegio. Es un privilegio. Entonces ahí es que Pablo dice, por tanto, en medio de este gozo que tienen ustedes que están libres y que tengo yo que estoy preso, en medio de esta realidad, yo quiero que ustedes escuchen estas palabras. Por tanto, dice Pablo, recuerden el tema del servicio, ¿ok? Primero ser, luego hacer. Y cómo él explica de manera práctica cómo se ve eso. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si usted no tiene eso, si usted no tiene eso,
tenemos que revisarnos, porque entonces no somos creyentes, esa es la base. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, versículo 2, completen mi gozo. No hay que me den un gozo que yo no tengo. No. Él tiene gozo. Pero él está diciendo, complétenlo. Añadan a mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo no sé si usted sabía eso, pero en Juan capítulo 17 usted encuentra lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Y Jesús oró por nosotros aún antes de nosotros haber nacido. Y por una cosa el Señor oró. ¿Usted recuerda por qué fue? Porque seamos uno. Porque que sean uno, como tú y yo, le oró al Padre. ¿Verdad que sí? Como tú y yo somos uno. Esa es la invitación del Señor a la iglesia. Nada hagáis. Esta es la parte del ser, ahora el hacer, lo práctico. No hagan nada por contienda. ¿Usted ha visto eso? Yo sé que aquí no, porque aquí estamos bien. Pero usted puede ver eso en otros lugares, en otras iglesias, donde alguien sirve, oiga bien, por contienda. Si usted está sirviendo, ella dice, lavó los baños, mañana yo sopeo y barro para que ellos vean quién es que sirve aquí, de verdad, que no es ella, yo voy a demostrar aquí. ¿Yo he visto eso? Yo no sé, aquí no, yo sé que. Pero, o por vanagloria, yo voy a llegar y cuando sea la hora de que el hermano llegue, yo voy a estar barriendo la iglesia para que todo el mundo vea que yo, ¿usted sabe cómo es? Yo sigo. ¿Verdad que sí? Yo estoy ayudando aquí por el tiempo y eso entonces, ese Luis, ese hombre está sirviendo siempre y Luis ahí lleno de orgullo, ¿verdad que sí? Algo que no va a terminar bien. Antes bien con humildad, ¿cómo vemos la humildad? ¿Cómo él la explica? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor no me está diciendo a mí que yo valgo menos que otra gente, pero sí me está diciendo a mí que yo como individuo debería ver al otro como un ministerio, como una oportunidad de servicio. Cuando vemos Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿usted sabe lo que decía la iglesia? Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Vendían lo que tenían y lo repartían como una comarca y nadie pasaba hambre, nadie tenía necesidad, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que eso necesariamente es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Eso no es una orden que se nos está dando, pero nos muestra cómo el servicio mutuo del creyente mantenía a la iglesia satisfecha de sus necesidades y presta para el servicio. ¿Por qué? Porque en ese contexto creció la iglesia y pasaron de ser 12 a ser 120, a ser 3,000, a ser 8,000, a ser 10,000 y así se fue multiplicando hasta que hoy es un organismo vivo que tiene presencia en todo el mundo. El crecimiento de la iglesia no ha dependido de que los hermanos ricos metan dinero porque entonces resulta que no. De hecho, el Evangelio en República Dominicana se dio a partir de la pobreza de mucha gente de otros países. Viejitos en Canadá que donaban $1, $2, pero que, imagínense, 100 gente, 1000 gente, venían los misioneros, podían pagarse sus gastos con eso y trajeron el Evangelio. ¿Dónde estaban los millones de dólares? Lo estamos esperando todavía. Pero el Evangelio ha crecido, ¿o no? Llegó a usted, extienda a usted también esa misericordia. Y por último, el ejemplo de Cristo. Les repito, yo quiero, dijo Pablo, que ustedes sientan lo mismo. Haya pues, ¿cuál es el pues? Haya entonces, ¿cuál es el entonces? Lo que acabamos de leer del versículo 1 al 4. Si usted entendió eso, entonces ahora yo le puedo leer lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Pablo acaba de explicar, él no se lo inventó, es lo que está diciendo.
No fue algo que él se sentó en un lugar y dijo, oye, yo entiendo que la mejor estrategia ahora mismo es que nosotros nos portemos bien, que ofrendemos, que visitemos la casa. No, no es eso. Él está diciendo, hermanos, que eso que él nos está comunicando, él lo vio en Cristo, en el testimonio de su ministerio. Ok, es un legado que no se lo inventó él, sino que estuvo en Jesús primero. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo que acabamos de leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga bien, él tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Ya eso de por sí es una humillación, porque estamos hablando de Dios. Ok, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte que es muy probable que no vea usted ni vea yo. Una muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Eso se va a cumplir con usted o sin usted, conmigo o sin mí, decía la canción. Así mismo, Él no lo necesita, pero Él nos regala el privilegio de la oportunidad de ser sus siervos. No de su tarea o de lo que usted ofrende, de su corazón, la transformación de su vida. Y una vez usted entienda, como dice la palabra, su situación de pecado, y que no hay forma de lavarse de él por otra vía que no sea la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, entonces usted no puede ser siervo suyo, siervo de Dios, porque hay un camino, dice la Biblia, una vía, y ese es Jesucristo hombre. Amén. El cual, dice Apocalipsis 1, nos limpia de nuestro pecado por su sangre. Amén. Si usted no ha llegado ahí, cualquier otra cosa, usted puede saltar esa vara y venir a la iglesia, servirse, parte, ayudar en los campamentos, lo que usted quiera. Está perdiendo su tiempo. ¿Ok? Está perdiendo su tiempo en el impacto eterno que eso tendrá a través de usted. ¿Se entiende? El Señor puede usarlo. Si usted lee la Biblia, se usaron mucha gente que no estaba muy bien con Dios. Sin embargo, esa gente no son los que están inscritos en el libro de la Biblia. Entonces, primero, preocúpese porque usted conoce a Dios. ¿Ok? Porque usted está en una relación sana con Él. Porque su vida de devoción y de relación con Él está creciendo. Y entonces, busque oportunidades de servir a Dios. ¿Usted necesita ser director de un ministerio de tarea? No. Dice Pablo que lo único que usted necesita hacer es mirar alrededor y ver dónde hay una necesidad. Y si el Señor le muestra una necesidad, es muy probable que Él lo esté invitando a solucionarla. Si usted tiene alguna duda, hable con el pastor. Miren, yo vi una necesidad, ¿qué debemos hacer? Y el pastor puede guiarle a, mira, esto, aquello, lo otro. Porque yo no sé si a usted le pasó eso. En mi casa, cuando yo quería salir o hacer algo, yo decía, mami, ya yo hice todo lo que había que hacer. Para que me dieran mi permiso. Mi mamá me decía, ¿qué cosa? En la casa siempre hay algo que hacer. Esa era la respuesta. En la casa siempre, si tú no estás viendo, pregúntame a mí, que yo sé que aquí siempre hay algo que hacer. Esa es la respuesta, hermano. Si usted no lo sabe, permítame decirle que en la iglesia siempre hay mucha necesidad. De manera que yo le invito a que usted sea parte de la obra de Dios en satisfacer la necesidad que hay a su alrededor. Una vez más, gracias por esta mañana. Nuestra oración que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use, que el Señor nos regale el privilegio, y ojalá hayamos entendido eso
de que el Dios de gloria, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice la palabra, Él se goza en usarme para bendecir a otros. Ese es un privilegio que no se puede describir realmente con muchas palabras. De manera que yo le invito a que ustedes lo viva y lo experimenten. Amén. La paz de Dios y ser un canal para la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el tiempo que nos has regalado en esta mañana. Gracias por tu gran amor, mi Dios, por tu gran misericordia para con nosotros. Y gracias, Señor, por mostrarnos, mi Dios, el hecho de que tú quieres usarnos. Oh sí, como tú lo dices, vete en tu palabra. Tú quieres que seamos instrumentos en tus manos, dice tu palabra. Tú quieres llenarnos con tu Espíritu Santo para bendecir a otros. Tú quieres llevarnos por las naciones. Tú quieres hacer tantas cosas a través de nosotros, pero hay una cosa que tú quieres más. Y es que estemos en paz contigo. Y es que conozcamos a Jesús. Y es que entendamos el valor de su obra para nuestra redención, para nuestro perdón, para nuestra restauración y para que muy pronto podamos estar contigo. Gracias, Señor, por ayudarnos a este mensaje a comenzar a meditar en estas cosas, recordando el padecimiento de tu Hijo por nuestro pecado, el sacrificio que solo nosotros merecíamos, Señor. No merecíamos hacer. Pero el inocente murió por los culpables. Y nosotros te damos muchas gracias por eso. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón por cada vez en que nosotros nos hemos estimado como superiores a los demás. Y yo te pido que transforme nuestros corazones y que en esta hora nos hagas una nueva criatura. Una criatura que piense, Señor, a los demás antes que nosotros mismos. Y que así, Señor, en este sentido, como dice Pablo, tú, mi Dios, multipliques, Señor, bendigas a tu iglesia y que la unidad, mi Dios, y el servicio mutuo que se vea en esta congregación sea, mi Dios, algo que plante un anhelo en el corazón de todo el que no te conoce, pero que está alrededor nuestro y ve tu obrar en medio nuestro, Señor. Que tú utilices esta iglesia como punta de lanza, Señor, para la expansión de tu reino. Y una vez más, gracias por este tiempo. En el nombre